En esta lección hablaremos sobre la ecuación canónica de la recta o también conocida como ecuación estándar. Les habla el profesor Fabián Arenas de la Universidad del Cauca. La ecuación canónica. Quiero aclarar lo siguiente. Cuando usemos la expresión canónica en este contexto de geometría analítica, nos referiremos a una ecuación que nos aporta mucha información. Canon viene del griego canón, que quiere decir caña. En la antigüedad se usaban las cañas para medir. Entonces, la forma de comparar tendría que ser por medio de una caña o de un canon. En este contexto utilizamos la forma canónica para poder comparar ecuaciones. Así que siempre que tengamos una ecuación canónica, esta nos va a dar información, mucha más información que cualquiera de las otras. Y aunque las ecuaciones que vamos a sacar para esta ecuación canónica vienen de las paramétricas, no es necesario tener que hacer las dos anteriores para encontrar la forma canónica, como veremos en los ejemplos. Bueno, ¿cómo es la ecuación canónica? Veamos, estas son las ecuaciones paramétricas para dos puntos. ¿Qué les parece si despejamos a t en cada una de las ecuaciones? Aquí está en la primera de color rojo y la segunda de color verde. Despejemos la t en ambos casos. Aquí las tenemos y vamos a desaparecer el valor de t igualando la ecuación que está de rojo con la que está de verde. Y así encontramos lo que se conoce como ecuación no paramétrica, desapareciendo el parámetro. Al igualar, tenemos esta igualdad y lo multiplicamos en cruz. Nos da esto. Ahora, vamos a despejar y menos y1. Y vamos a ver qué obtenemos. Aquí lo tenemos ya en color negro, ya está mezcladito. Bueno, noten lo siguiente. Las únicas variables son la x y la y. Los que tienen subíndice son números. Entonces, podríamos agrupar los que tienen números y convertirlos en una sola cantidad. Y eso nos da esta ecuación. Ahora, si la que está en forma fraccionaria le llamamos m, y le ponemos un nombre, la llamaremos pendiente a ese valor. Y recuérdenlo bien porque lo vamos a estar usando durante todo el curso. M será y2 menos y1 sobre x2 menos x1. O sea, se restan las ordenadas sobre la resta de las abscisas. Por supuesto, en el denominador no puede dar 0 porque tendríamos problemas. Y eso no va a ocurrir cuando tengamos puntos diferentes, mientras no esté uno encima del otro. Bien, ahora esa pendiente tenemos que tener el cuidado de que al restarlo debemos restar en el mismo orden. Es decir, si tomamos como y2 la segunda componente de q, entonces abajo tendríamos que tomar como x2 la primera componente de q. O sea, no se deben cruzar, deben ser en el orden que deben aparecer. Bien, tengamos eso presente cuando vayamos a hacer los ejercicios. Cambiemos entonces la m acá en la ecuación que tenemos en la columna de la izquierda y vamos a obtener una ecuación importante que vamos a estar usando también muchas veces. Es la ecuación y menos y1 igual a m por x menos x1. Esta ecuación se conoce como ecuación punto pendiente. Nos va a permitir, a partir de los datos, la pendiente y un punto cualquiera, encontrar la ecuación de la recta. Solamente usando pendiente y un punto. De allí su nombre. Ahora, si despejamos a y, nos va a quedar y igual a mx menos mx1 más y2. Esa última parte la vamos a agrupar y la vamos a llamar b. Esta ecuación se conoce como ecuación canónica. ¿Y por qué se llama canónica? Porque ella nos da la información solamente viendo la ecuación. Si tienes y igual a mx más b,
Entonces m será la pendiente, el número que acompaña a la x, y lo que se le suma será el y-intersecto, que es el nombre que daremos a b. Bueno, geométricamente, hablemos un poquito de la parte geométrica. Si tenemos la ecuación y igual a mx, ya hemos dicho m es la pendiente, pero ¿qué significa la pendiente? Volvamos al dibujo que teníamos inicialmente. Cuando trazamos la recta y hacemos esa diferencia, cociente de diferencias, lo que estamos es midiendo cuál es la variación que hay en x y cuál es la que hay en y, y hacemos el cociente, la diferencia que hay en y entre la diferencia que hay en x. Y eso nos permitirá calcular un ángulo, el ángulo teta, que es la inclinación de la recta. Podemos hacerlo utilizando la función tangente. Miren, si aplicamos tangente, sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, y eso sería la tangente. Y precisamente cateto opuesto sobre cateto adyacente es el valor que le hemos dado a m. De allí que obtenemos, para la fórmula de la tangente, de la pendiente m, tenemos que tangente de teta es igual a m. Dicho de otra manera, la pendiente nos da información sobre el ángulo, sobre la inclinación que tiene la recta. Cuando la pendiente es negativa, estará la recta formando un ángulo negativo, y cuando la inclinación es positiva, quiere decir que es creciente. Cuando sea creciente, la inclinación será positiva y también la pendiente. El otro dato, que es el valor de b, también tiene un nombre, como ya dije anteriormente. Bueno, así podemos calcular el ángulo. Podemos usar, escribir el ángulo, puede ser en el primero y segundo cuadrante, o sea, de 0 a 180, o podríamos usar ángulos negativos, si es más fácil de manejar. Ahora, el B, que es el y-intercepto, es el punto por donde pasa la recta en el eje y. De allí su nombre. Como pueden ver, esta recta está pasando por un punto que es el punto B. Ese es el mismo que aparece acá. Así que uno solamente viendo la ecuación sabe cuál es la pendiente y cuál es el y-intersecto. Ejemplo, y igual a 2x más 1. Pendiente es el 2 y el y-intersecto es el 1. Repito la ecuación que dije. Y igual a 2x más 1. Bien, teniendo eso presente, vamos a ver sobre esta ecuación qué pasa cuando hacemos un cambio. Tengo aquí una animación que quiero que también disfruten. Se trata de una variación. Vamos a cambiar el ángulo de 0, desde 0, a ver cómo varía la pendiente. Miremos, el ángulo va aumentando y la pendiente también, pero es positiva, aunque está entre 0 y 1. Cuando llega a 45 grados, la pendiente llega al número 1. Claro, cuando el cateto opuesto y el cateto adyacente son iguales, es que la pendiente da 1. Ese es el caso de los 45 grados. De ahí en adelante, al aumentar el ángulo, la pendiente crece de manera bastante grande. Veamos, si seguimos aumentando el ángulo, la pendiente pasa a 2, empieza a aumentar. Y como ven en la gráfica, es cada vez más casi vertical. Entre más vertical sea, no solamente el ángulo es más grande, sino la pendiente es bastante grande. Así que si tenemos pendientes igual a 20, son casi verticales, pero por supuesto esto aumenta todavía más cuando llegamos al ángulo 89, ¿se imaginan? Ahora empecemos a bajar. Y llegamos a la horizontal, y la horizontal tenía pendiente 0. Ahora negativo, miren, menos 1, pendiente en menos 1 es un ángulo de menos 45, vamos a pedirle que baje más. El ángulo negativo está casi en 90 y m también sigue bajando. Bueno, ya que hemos movido estos valores, ¿qué les parece si también movemos a b? Y vemos a ver qué pasa si movemos a b. Bueno, aquí dejamos el ángulo de 30 grados y m igual a 0 punto. Empezamos a mover a b.
Noten que a medida que B va aumentando, la gráfica no cambia la inclinación, sino que sube o baja. Es decir, el B nos dice por dónde corta al eje Y. ¿Sí? Vamos a pedirle ahora que baje, que B empiece a bajar. Bueno, ahí llegó B hasta menos 2. Bueno, con eso queda claro qué hace la M y qué hace la B. La M es la pendiente, nos modifica el ángulo y B la posición por donde corta el eje Y. Hagamos unos casos especiales para tener presente. Los casos especiales son aquellos que no se pueden considerar. Como vieron, no pude utilizar el ángulo θ igual a 90 porque tangente de 90 no existe. Pero los casos a considerar son esos dos. El horizontal, que es cuando la pendiente vale 0. Entonces, si la pendiente vale 0, es Y igual a B solamente. Y no cambia la inclinación en ninguna parte. Cuando una recta es horizontal, se debe escribir únicamente Y igual a 2. En este caso, o sea, el punto por donde pasa. Y los demás valores también son iguales. Para todo X, Y vale 2. Y si es vertical, bueno, no es una función. Por eso no se considera, pero sí tiene una ecuación. Entonces decimos X igual, en este caso, a menos 1, porque está pasando por menos 1. ¿Y a qué se debe ese nombre? Porque lo que quiere decir allí es, tomemos todos los puntos XY donde el primero es menos 1 y el otro puede ser el que sea. Así que todos los puntos son de la forma menos 1, Y para cualquier Y. Y eso nos da la línea vertical. Tengamos presente esos casos. Ahora vamos a hacer un ejemplo de ecuación canónica de la recta. Hallar la ecuación de la recta que pasa por 3 menos 1 y tiene un ángulo de inclinación de 135. Es decir, aquí nos dicen el ángulo. Con el ángulo podemos calcular la pendiente y tenemos un punto. Entonces, con la pendiente y un punto usamos la ecuación punto pendiente. Entonces, primero, m es igual a tangente de 135 y eso nos da menos 1. Entonces, apliquemos la fórmula punto pendiente, que la vemos aquí, y usamos el punto 3 menos 1. Entonces, ahí está. Y1 es menos 1 y con el menos de la fórmula da más. Igual a m, que es menos 1. Paréntesis, x menos 3. Bueno, ya de ahí es despejar a y. Y igual a menos x, menos por menos da más 3. Y el 1 que estaba del otro lado pasa como menos 1. Eso nos da la ecuación canónica y igual a menos x más 2. Es fácil saber cuál es la pendiente, porque en la ecuación canónica la vemos. Es el número que acompaña a la x, en este caso menos 1. No se acostumbra por un asunto de álgebra, pero sabemos que ahí está el menos 1. Y el y intersecto es el otro, el que tiene el término sin variable, el 2. Vamos a la gráfica. Pasaría por el 2 con una inclinación de 135 grados. Esa es la ecuación. Y pasa por el punto 3 menos 1. Muy bien, vamos a otro problema. Rectas paralelas. ¿Cuándo dos rectas son paralelas? Bueno, aquí tenemos una afirmación. Dos rectas en el plano son paralelas si tienen la misma pendiente. Bueno, tengamos en cuenta lo siguiente. La misma pendiente, ¿cuál sería? Veamos aquí. Si yo tengo una recta que empieza, entonces ¿en qué cambia si tienen la misma pendiente? En el y intersecto. ¿Sí? Veamos este ejemplo. Hallar la ecuación canónica de la recta que pasa por 1, menos 2 y es paralela a la recta L que pasa por los puntos 3, 1 y menos 2, 2. Piénsenlo un momento. Hay 3 puntos, pero la recta no va a pasar por los 3 puntos.
va a pasar por el primero. Hagamos el dibujo para entenderlo mejor. Tenemos el plano cartesiano y tenemos 3 puntos. La recta va a pasar por 1 menos 2, o sea, el punto más inferior de los puntos rojos que vemos allí. Pero es paralela, o sea, la inclinación va a estar dada por la recta que pasa por los 2 puntos de arriba. Entonces, vamos a necesitar primero la pendiente de la recta L. Y esa pendiente la vamos a usar para que pase por el otro punto. Y con eso vamos a construir la ecuación de la recta que está de color azul. Si ustedes desean, pueden encontrar toda la ecuación L, pero no la necesitamos. De allí solo necesitamos la pendiente. Veamos cómo. La pendiente entre esos 2 puntos. Recuerden la fórmula que tenemos. Reemplazamos 2 menos 1 y menos 2 menos 3. Eso da menos 1 sobre 5. Menos un quinto. Entonces, con la fórmula punto pendiente, vamos a usar esa pendiente, pero el punto que pasa por la recta azul. O sea, el 1 menos 2. Eso, así nos queda. 1 menos 2. El menos 2 pasa más, como más, por el menos de la fórmula. La pendiente es menos un quinto y es x menos 1. Ahora es cuestión de despejar aquí. Multiplicamos, eso da y igual a menos un quinto de x más un quinto y el 2 pasa a negativo. Es cuestión de resolver ese fraccionario y tenemos lo que aparece en color rojo. ¿Cuál es la pendiente? Menos un quinto. ¿Cuál es el y-intersecto? Menos 9 quintos. Muy bien. Para continuar con este curso, te invito a que mires este video. Tremendo.com